Vamos a demostrar el teorema del valor medio para la integral. Este teorema me dice que si yo tengo una función f definida en un intervalo cerrado a, b, tal que esta función sea continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número c en el intervalo cerrado a, b, tal que la integral de f sobre el intervalo a, b sea igual a f evaluada en c por b menos a. Vamos a demostrar este teorema. Aquí vamos a hacer uso de los teoremas fuertes de continuidad, pues ya que mi función f es continua en un intervalo cerrado, entonces yo sé que esta función debe de alcanzar su máximo y su mínimo en este intervalo cerrado a, b. Es decir, existen x1 y x2 números en el intervalo cerrado a, b, tal que para todo x en el intervalo cerrado a, b se cumpla la siguiente desigualdad. F de x siempre es mayor o igual que f de x1 y es menor o igual que f de x2. Es decir, f de x1 es el valor mínimo que la función f toma en el intervalo y f de x2 es el valor máximo que la función toma en el intervalo. Ahora, como f es continua en el intervalo cerrado a, b, nosotros ya demostramos en este curso que la función f también es integrable. Y utilizando la desigualdad que mencionamos hace un momento, tenemos que la integral de la función f sobre el intervalo a, b es mayor o igual que la integral de f de x1 sobre el intervalo a, b y menor o igual que la integral de f de x2 sobre el intervalo a, b. Como f de x1 y f de x2 son constantes, entonces esta integral es igual a f de x1 por b menos a y esta integral es igual a f de x2 por b menos a. Como b menos a es un número mayor que 0, pues a es menor que b, dividimos a todos los elementos de esta desigualdad entre b menos a y así obtenemos que f de x1 es menor o igual que este valor y este valor es menor o igual que f de x2. Ahora, supongamos que x1 es menor que x2. Estarán de acuerdo que el intervalo cerrado x1, x2 es subconjunto del intervalo cerrado a, b. Ahora, como f es continua en el intervalo cerrado a, b, también lo es en este intervalo, pues este intervalo es subconjunto del intervalo cerrado a, b. Lo que voy a hacer es aplicar el teorema del valor intermedio, pues si se acuerdan, hace un momento dije que tengo un valor que es mayor o igual que f de x1 y menor o igual que f de x2. Entonces, como f es continua en este intervalo cerrado y tengo que hay un valor que está entre f de x1 y f de x2, el teorema del valor intermedio me asegura que existe un c en este intervalo y por tanto también estará en el intervalo cerrado a, b, tal que la función evaluada en c sea igual a este valor, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso donde x2 es menor que x1, la demostración es completamente igual. Y si x1 es igual a x2, pues lo que estaría probando es que el valor mínimo sería igual al valor máximo de la función en el intervalo cerrado a, b. Y si una función cumple que su valor mínimo es igual a su valor máximo en un intervalo cerrado a, b, lo que estamos diciendo es que la función es constante en el intervalo y por tanto la igualdad que quiero probar es completamente trivial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya casi tenemos lo que queríamos probar, simplemente hay que pasar este b menos a multiplicar al lado izquierdo y así obtenemos lo que queríamos. Como les dije, de la última igualdad ya obtenemos que sí, en efecto, existe un c en el intervalo cerrado a, b, tal que la integral desde a hasta b de la función f sea igual a f de c por b menos a. Y así la demostración ha terminado. Si tú quieres apoyar este canal y además adquirir las notas de los cursos que he desarrollado en este canal, te invito a que te unas al Patreon que acabo de crear. Te dejo el link en la descripción. En este Patreon estaré subiendo las notas de los cursos que he desarrollado y también de los cursos que haré en un futuro. Muchísimas gracias y pues no se rindan, sigan estudiando.